Para vos, Cuti Romero, ¿debería cambiar en el próximo mercado de pases de club y dar un salto de Tottenham a un nuevo destino? Arranco con la pregunta porque me interesa primero saber tu opinión. Quiero que en los comentarios, que es totalmente gratuito, me pongas si para vos Cuti Romero, sabiendo que es el capitán de Tottenham, el referente, hoy la cara del Tottenham, si debería quedarse a cuidar ese lugar o si tendría que dar un salto de calidad en búsqueda de un destino que le proponga nuevos desafíos. En este video vamos a hablar de la actualidad de un Tottenham que se acaba de quedar sin técnico, que pelea en los puestos de descenso y que hay también una operatoria importante detrás de Cuti Romero para tratar de desprestigiar al Cuti Romero, que no es algo nuevo, pero que esta temporada es un poco más fuerte. Y te lo voy a explicar paso a paso porque incluye varias cosas. Medios de comunicaciones en Inglaterra, dueños de clubes, dueños de empresas que manejan clubes en la liga más competitiva, por lo menos para mí, del mundo, y un Cuti Romero que está en el ojo de la tormenta por unas declaraciones a principios de este año. Vamos a hablar de todo esto y mucho más en una temporada, insisto, donde Cuti Romero posiblemente esté atravesando el peor momento de la temporada. Ya he manifestado en este canal que para mí Cuti Romero es el mejor central del mundo y puedo discutírselo mano a mano con quien quieran y no me tengo que referir solo a títulos, no lo digo solo porque sea campeón del mundo, sino también por todas las cualidades que envuelven al excelente zaguero de 27 años, al excelente cordobés que fue campeón de la Copa América en 2 oportunidades, que fue campeón del mundo, que ganó una filanísima y que a nivel clubes también logró tachar ese ítem de la lista campeonando en la Europa League, que es algo que hasta incluso quedó un poquito olvidado cuando se habla de Cuti Romero. Por eso digo, vamos a hablar de todo lo que fueron los últimos partidos, las novedades que envuelven, como te contaba, a la actualidad de Tottenham y la salida de su entrenador, de Thomas Frank, y cómo llegaría Cuti Romero de cara al próximo Mundial, que es parte de la seguidilla de videos que venimos haciendo justamente en este canal, que los pueden ir a repasar, ¿eh? Ya tenemos la lista comparativa de Qatar 2022 versus los que van a estar en 2026, Lautaro versus Julián, quién está mejor en la actualidad y si existe la chance del doble 9, cómo llegaría Messi en una temporada que va a ser totalmente atípica en comparación a lo que es su carrera o lo que ha sido hasta ahora a sus 38 años su carrera y mucho más en este canal. Te podés suscribir, que es gratuito, podés dejar tu me gusta también, que es gratuito. Los invito a pasar a la escena de análisis, a la escena donde normalmente nos abocamos a hablar un poquito más de las imágenes que están viendo en pantalla, a explayarnos un poco más mientras disfrutan justamente del compilado que tengo acá a mi izquierda. Hay una realidad para repasar en la carrera de Cuti Romero. Ustedes se acuerdan que Cuti Romero, y voy a empezar hablando de lo que fue el logro a nivel clubes, ustedes se acordarán de alguna forma que Cuti Romero fue campeón de la Europa League con el Tottenham, siendo capitán, aunque no era el primer capitán del equipo, ya voy a explicar eso, siendo capitán y siendo el mejor jugador del partido en la final contra Manchester United. Aquel partido se jugó un 21 de mayo de 2025 y de mayo a febrero cambió radicalmente la actualidad de Tottenham con algunas similitudes, pero con un panorama que pareciera pintar feo para Tottenham. Y obviamente que eso lo incluye también al Cuti Romero. En primera instancia, la pregunta que está acá. Cuti Romero se va de Tottenham. Te voy a contar lo que pasa ahora, cuál es la noticia en estas últimas horas y qué está sucediendo en el equipo de Londres, y después agarramos el DeLorean y volvemos a la final que te acabo de mencionar de Manchester United. Hoy existe este panorama. Al igual que muchos clubes de Inglaterra, caso Chelsea, por ejemplo, Tottenham tiene una dirigencia que no tiene una buena relación con el plantel de futbolistas que justamente tiene contratado. Es decir, en el caso de Tottenham, si quieren en otro video hablamos del Chelsea, que tengo información para contarles, en el caso de Tottenham es un club que desde la salida de algunos referentes, cambio de director técnico, porque recordemos, por ejemplo, que el entrenador con el que Tottenham sale campeón de la Europa League era Ange Postecoglou, que me olvidé la nacionalidad, australiano de 60 años. Ange Postecoglou era el entrenador de Tottenham cuando levanta la Europa League. Y el último entrenador fue Thomas Frank, que duró 8 meses en el cargo y fue despedido este miércoles 11 de febrero
con un historial que no lo favorece para nada. Está muy cerca de los puestos de descenso. En la Premier League de casi 26 partidos, solo ganó 7. En condición de local no le fue para nada bien. De hecho, se termina yendo del Tottenham, siendo oficialmente el entrenador con peor registro de efectividad en la historia de los 6 equipos más grandes de Inglaterra. Del famoso Big Six, Thomas Frank es el que peor efectividad en triunfos tiene. 27 nada más en 8 meses. 27% de efectividad en 8 meses. Es el 7º técnico despedido en la Premier en lo que va de la temporada. Obviamente, no voy a dramatizar tanto porque hay otros clubes que están mal, como el caso de Nottingham Forest, que ya echó a 2 técnicos inclusive. Pero bueno, vamos a traducirlo a lo que es realmente un equipo que arrancó la temporada saliendo campeón de la Europa League y que ahora está cerca de los puestos de descenso y con un panorama en la Champions que todavía no te lo mencioné, pero que tiene algo muy particular porque se terminó clasificando dentro de los 4 mejores de la fase de Liga de Champions. Por eso te digo, es irregular, rara, anormal, atípica la temporada de Tottenham. Y vuelvo a lo que te decía del plantel. Hoy hay un malestar generalizado y por la información que pude recaudar, varios jugadores del Tottenham se quieren ir por las relaciones que hay con los directivos, que tienen que ver con un montón de cosas. Comodidades, falta, por ejemplo, de una figura que ponga la cara por el plantel en momentos difíciles. De hecho, los hacen justamente a los propios futbolistas hacerse 100% cargo de lo que sucede en la institución, cuando hay cosas que obviamente dependen de los jugadores, como lo que pasa dentro de una cancha en 90 minutos, y otras que no, que tienen que ver con las infraestructuras, que tienen que ver también con alguna cuestión económica, que tiene que ver también con un mercado de pases que no fue del todo bueno para un equipo que venía proclamándose campeón de la Europa League. Insisto, hay algunas cosas que tienen que ver con la dirigencia y otras que tienen que ver con el mal rendimiento de algunos jugadores. Pero la temporada arranca con esta imagen. Yo recién te contaba que Cuti Romero fue el capitán en la final de la Europa League, pero no era el capitán del equipo. No era él que figuraba como el referente del vestuario. Era el coreano Heung-min Son. Después de la salida de Harry Kane y de Hugo Lloris, del arquero francés, la figura que quedaba como referencia era Heung-min Son. Termina el contrato de Heung-min Son en junio, después de lo que fue la consagratoria en mayo de la Europa League. En el medio hubo un mes del famoso Mundial de Clubes, donde la gran mayoría de los equipos ingleses quedaron en vacaciones y reconfigurando la temporada. De hecho, se habla mucho también de lo que fue para la Premier, en teoría la mejor liga del mundo, teniendo el Big Six, 6 titanes en su liga y etcétera. Solamente tuvo 2 representantes en el Mundial de Clubes, que fueron el Chelsea, por un lado, y el Manchester City por el otro. Después el Liverpool la vio por televisión, el Manchester United la vio por televisión, el Arsenal la vio por televisión, lo mismo el propio Tottenham. Termina la final de la Europa League, Cuti Romero termina consagrándose o termina siendo reconocido como el mejor jugador de aquella final, que gana Tottenham 1-0. Además de alzarse con el trofeo y de ser elogiado por todos lados, empiezan a llegar sondeos del Real Madrid, se hace mucho eco de la negociación. Y lo que trasciende en Inglaterra y lo que dicen en varios diarios es que a Florentino Pérez no le gustó todo el eco, como retumbó la noticia de que el Madrid quería al Cuti Romero, y desistieron de contratarlo en este mercado de pases sabiendo que iban a ir por distintas apuestas fuertes. Caso, por ejemplo, el de Franco Mastantuono, que también tuvo su influencia en lo que fue el mercado de pases y las incorporaciones. Y además de que, bueno, el Real Madrid tenía un técnico nuevo en aquel entonces, como Xabi Alonso, que ya no está. Ahora el entrenador es Álvaro Arbeloa. En ese contexto, el Tottenham anuncia, y esta es la primera imagen de la temporada, anuncia a Cuti Romero como el capitán formal del equipo, con una presentación hecha en la Premier League, con una presentación en colaboración, entre las cuentas de Tottenham y de la Premier League. Y te voy a decir algo, todas estas imágenes que yo acá te traje, que te compilé para hacer este video, no te das una idea lo que me costó encontrarlas. ¿Y por qué te remarco esto? Porque me resultó muy fácil encontrar al Cuti Romero, que empezó la temporada siendo capitán, figura del equipo y demás, y me costó demasiado encontrar últimas imágenes más recientes de Cuti Romero en la cuenta oficial de Tottenham, que a mí lo que me lleva
de alguna forma concluir es que de alguna manera el Tottenham lo está empezando a borrar de sus redes sociales y lo está empezando a alejar de los simpatizantes. De hecho, lo pueden probar ustedes si quieren, vayan a las cuentas de Tottenham y se van a dar cuenta que es difícil encontrar un video donde el protagonista sea Cuti Romero. Si aparece es en un compilado de un partido o en algo muy minucioso, pero no dejemos nunca de lado que es el capitán del equipo. Y normalmente los capitanes se les tiene una consideración distinta, además también de a las figuras de cada equipo. En el caso de Tottenham no hay un jugador que tenga mayor renombre que Cuti Romero. De hecho, hoy en las redes sociales, por ejemplo, y sigo con esto, Dominic Solanke, que es el centro delantero, es a quien más publican. Xavi Simons también está dentro ahí del podio, pero ni por asomo Solanke y Xavi Simons tienen la misma repercusión que Cuti Romero. De hecho, si quieren, vayan a ver los seguidores que tienen en Instagram, cada una de esas tres figuras. Pero bueno, no importa, porque el video no es sobre las redes sociales, sino de cómo fue repercutiendo este Cuti Romero, más líder en una dirigencia que está totalmente confrontada, que es antagónica a las pretensiones de un plantel que quieren pelear por títulos importantes. Arrancó la temporada de Cuti Romero, recordemos, con aquellos 2 partidos de la selección argentina, jugando contra Chile, todo esto en junio, antes del Mundial de Clubes, jugando contra Chile. Cuti Romero es capitán, después entra Messi y el Cuti le da la cinta, después juega contra Colombia, empate 1-1 y arranca la temporada de manera oficial en la final de la Supercopa de Europa contra el contra el Paris Saint-Germain. Cuti jugaba en el Tottenham, juega de hecho todavía, contra el Paris Saint-Germain. En aquel partido, Tottenham arranca ganando con un buen resultado, se arranca imponiendo 2-0, con un Thomas Frank que dentro de todo ya empezaba a tener como una ideología muy marcada para este equipo, que de alguna forma lo que había hecho en Brentford le daba crédito como para tener confianza de varios meses en poder plasmar su idea, de presionar alto, de aprovechar de tener un jugador que anticipa muy bien como Cuti Romero y poder jugar normalmente en campo rival, y son versiones que se fueron deteriorando. Y justamente yo creo que la gran comparativa que hay que hacer es qué pasó desde la final que el Tottenham le gana a Manchester United al último partido en Old Trafford que Manchester United le gana a Tottenham. En el medio pasaron un montón de cosas y las vamos a repasar. Aquella final, el Paris Saint-Germain se lo termina empatando, le gana la final por penales en los últimos minutos. De hecho, mira, te lo voy a repasar. El primer gol de Tottenham, de Paris Saint-Germain, en el descuento, es al minuto 85. Lo hizo Kang Jin Lee. Y después Gonzalo Ramos lo empata en el 94. Es decir, hubo 84 minutos donde Tottenham ganaba el partido 2-0. Y sin embargo le empatan y encima le ganan la final por la instancia de penales. Arranca la Premier, Tottenham gana el primer partido 3-0 contra el Burnley. Ahí Cuti Romero es uno de los titulares, obviamente capitán del equipo. Le gana al City en un partido donde Cuti Romero se lo morfa a Erling Haaland con una presión alta que encima Haaland en un momento termina dando un mal pase para atrás, genera un tiro libre que viene ahí una jugada de peligro para el Tottenham. También presiona en la salida y terminan forzando un error con un blooper incluido que abre el partido para Tottenham. Venía dominando Tottenham, había arrancado la temporada de mejor manera imposible, pero te recuerdo algo, la temporada anterior, esa final Manchester United contra Tottenham, que esto es importante que siempre lo tengamos presente, era sumamente decisiva porque ninguno de los dos equipos en la tabla habían clasificado para jugar copas internacionales el año que viene. Insisto, Tottenham la gana, Cuti Romero es figura, todo lo que te acabo de contar, después pierde la final con París, Tottenham clasifica a la Champions y la temporada del Manchester United es lo que es, ¿no? Más allá de estar buscando entrenador, porque arrancó Amorim y ahora es Michael Carrick, el Manchester United no tiene participación internacional en este 2026. Por el lado de Tottenham tenía esa responsabilidad de pisar fuerte en la Champions, de demostrar que era el campeón de la Europa League, que Europa League es también sinónimo del Sevilla, el máximo ganador de la historia de la competencia. Le gana el Tottenham al Manchester City y el primer problema cae contra el Bournemouth, partido que pierde el Tottenham a los 5 minutos. Solo 1-0 fue el resultado y desde ahí nunca lo pudo remontar. Bueno, en el medio Cuti Romero tiene el partido contra Venezuela, aquella despedida a Messi de las eliminatorias. Después tiene un partido que le gana 3-0 al West Ham. Ahí Cuti Romero da una asistencia. Arranca la Champions. Debuta el Tottenham contra el Villarreal de Juan Foyt. De hecho, el saludo de capitanes es Cuti Romero con Juan Foyt, que fueron ambos compatriotas y campeones en Qatar 2022. Y sigue después una racha un poco más preocupante,
2 empates consecutivos, 2-2 con Brighton y 1-1 con Wolverhampton. Después le gana el Leeds. En líneas generales tiene un partido decisivo contra el Chelsea, que hoy es uno de los mejores equipos de la temporada, más allá del Arsenal puntero. Chelsea logró pisar bien en todos los frentes y está en carrera todavía para ver si puede llegar a acercarse a los puestos de Premier, aunque todo parecería que la pelea es Arsenal versus City, Guardiola contra Arteta. Y después empieza a haber una seguidilla de partidos también interesantes. Contra el Copenhagen gana Tottenham 4-0, otra asistencia de Cuti Romero, empata 2-2 contra Manchester United en Londres, juega contra el Arsenal, pierde 4-1 el Clásico y después pierde contra el Paris Saint-Germain 5-3 en la Champions. Hay un momento de quiebre, porque ya llegando a diciembre, Cuti Romero hace 2 goles contra el Newcastle en 20 minutos para empatarle el partido. Le gana a Brentford, le gana el Slavia Praga y ahí es donde termina cerrando diciembre con la caída 3-0 con Nottingham Forest y la derrota con Liverpool 2-1 con la expulsión de Cuti Romero. Marco este punto de quiebre porque en el medio Cuti Romero lanza dardos contra la dirigencia, los acusa de no poner el pecho a las balas, esto lo estoy diciendo yo, no lo estoy citando a él, los acusa de no dar el rostro por el plantel, de no tener una figura notoria, de malos manejos de la dirigencia. Y desde ahí Cuti Romero empieza a tener otra consideración en Inglaterra. En los medios lo empiezan a titular como el indisciplinado Cuti Romero por esta expulsión contra Liverpool y también por otras tarjetas amarillas que fue teniendo, pero no es algo anormal en Cuti Romero. Todos sabemos que es muy Sergio Ramosista en ese sentido, es muy parecido a Sergio Ramos. Sergio Ramos es un defensor que toda la vida lo echaron, pero sin embargo nadie cuestionaba que era el mejor central del mundo porque cuando tenía que rendir lo hacía y muy bien. En el caso de Cuti Romero, cuando tuvo que rendir, lo hizo bárbaro. Jugó un mundial casi lesionado, lo anuló prácticamente a todos los delanteros que tuvo adelante. Con Mbappé le costó en la final. En la Copa América, por ejemplo, 2021, no había jugado casi ningún partido, jugó la final y se la bancó hasta que entró Germán Pesela en su reemplazo porque ya no daba más. En la Copa América 2024, para mí fue el mejor jugador de la selección argentina. Después hubo otros nombres muy importantes, Lautaro obviamente siendo el goleador, pero era más suplente, pero bueno, fue determinante Lautaro. Para mí el más regular de todos fue Cuti Romero. Y en las eliminatorias también, y fue capitán, y fue una de esas piezas que nunca faltaba en los 11 titulares, o que rara vez había una ausencia de Cuti Romero, y de la nada, un día para el otro en Inglaterra, lo titulaban como indisciplinado, lo titulaban como un líder prematuro, que con 27 años no se hacía cargo de la cinta de capitán, que le echaban la responsabilidad a la dirigencia en lugar de hacerse cargo de, por ejemplo, esta expulsión, que hay cuestiones deportivas que podemos estar de acuerdo. Pero ya era demasiado evidente toda la operatoria de medios que empezaba a ver en contra de Cuti Romero. Y yo insisto en algo, no hay que dejar nunca de lado que estamos hablando de personas muy poderosas que compraron al Tottenham, que de hecho también, bueno, en Inglaterra la gran mayoría de los clubes tienen dueños. En el caso de Tottenham no hay una buena relación con los jugadores. Y que Cuti Romero justo haya lanzado un dardo contra la dirigencia me hace levantar sospechas de que lógicamente de alguna forma el Tottenham esté tratando de darle aún más salida a Cuti Romero de cara al mercado de pases del año que viene. La cuestión es que después vuelve, empata 0-0 con Brentford, 1-1 con Sunderland. Ya verán que son resultados muchísimos más duros de los que repasamos al principio de la temporada. Pierde 3-2 con el Bournemouth. Pierde 2-1 con el West Ham, ya es una seguidilla importante de caídas. De hecho, en ese partido con West Ham, Cuti Romero hace un gol. Llega el partido con el Dortmund, gana 2-0 Tottenham. Entonces, desde acá ya se te prende la lamparita, ya hacemos un asterisco en la temporada. Ya decimos, pará, en la Premier League acumula derrotas, empates y en la Champions gana. Claro, te voy a spoilear algo. En la Champions, el Tottenham terminó como el cuarto mejor equipo de toda la fase de liga. Se metió directamente a los octavos de final. Y en la Premier estamos hablando de un equipo que hoy está dentro de las peores 5 posiciones a dos nada más, a 2 escalones de pelear por el descenso, o mejor dicho, de pelear por la permanencia y entrar en la zona roja del descenso. Y esta versión, que Cuti Romero también después fue muy crítico y dijo que con la Champions se jugaba con una mentalidad y que en la Premier se subestimaba el torneo, también fue otro de los dardos lanzados al presente de Tottenham que no agradaron en la dirigencia. También con un poquito de búsqueda hacia la dirigencia, como decíamos, por el mercado de pases. Empata 2-2 con con el Burnley, de hecho hace un gol Cuti Romero, le gana 2-0 al Frankfurt por la Champions.
Fíjense que en Champions era impecable el rendimiento de Tottenham y después llegan estos últimos 2 partidos fatídicos para Cuti Romero. El empate 2-2 con Manchester City en un partido donde lo arranca ganando el City 2-0, lo termina empatando el Tottenham con 2 goles de Dominic Solanke 2-2. Y viene el partido con el Manchester United, que en un principio se especulaba con que era el Lisandro del United contra el Cuti del Tottenham, que era el duelo de argentinos, que algún roce nos iba a dejar, como lógicamente siempre lo hace, y termina existiendo esta imagen, que obviamente lo saco a Licha Martínez, Olvídense de Lisandro Martínez. De hecho, hicimos un video acá en el canal que hasta me parecía curioso y anecdótico cómo Lisandro Martínez festeja la expulsión de Cuti Romero, porque claro, era la expulsión de un jugador rival. Olvídense de que son amigos y compatriotas, pero sobre todo amigos. Y viene esto. A Cuti Romero lo expulsan, roja directa, para mí bien expulsado. Algunos dicen que pudo haber falta antes de Mateus Cunha sobre Cuti Romero. Para mí no, para mí está bien expulsado. Y el Tribunal de Disciplina le da 4 fechas a Cuti Romero. 4 fechas. Es un montón para una roja. Es un montón para una roja que no lesionó a un rival, que fue imprudente, pero si ves la imagen, Cuti Romero en todo momento va a buscar la pelota, es verdad, con la vehemencia y la agresividad que lo caracteriza, pero sin mala leche, va a buscar la pelota como cualquier defensor, y esto hace que el Cuti Romero no pueda estar presente contra el Newcastle, partido que pierde el Tottenham 2-1, de hecho termina siendo el último encuentro de Thomas Frank como entrenador. No puede jugar contra el Arsenal, contra el líder, no puede jugar contra el Fulham y tampoco contra el Crystal Palace. Esos son los 4 partidos que se pierde Cuti Romero. Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace. Y el partido en el que volvería es contra el Liverpool. Y ya sabiendo cómo está el Tottenham, que de hecho te repaso la tabla, hoy Tottenham de 20 equipos está en la posición número 16, 16º está el equipo de Londres en la Premier League, y claro, es una temporada en donde de alguna forma se cuestiona dónde hubo un cambio de chip tan agresivo en Tottenham. ¿Por qué de la nada hubo un bajón de rendimiento tan importante? Yo creo que existe el condicionamiento de los árbitros en la Premier League. Yo creo que no tendríamos que ser muy inocentes de pensar que esas cosas solo pasan en el fútbol argentino. Pero acá me parece que también hay algo más profundo en contra de Cuti Romero. De hecho, esta declaración de Río Ferdinand, que no es una declaración, sino más bien un tuit en la plataforma de X, que dice: Romero es un lastre. Obviamente esta es la traducción, el posteo en inglés dice otra cosa, pero la traducción es esta. Y atrás de esta declaración, de esta publicación de Río Ferdinand, histórico defensor de Manchester United, muy recordado en la final contra Barcelona por haber sido espectador de lujo del cabezazo de Messi contra Van der Sar, después fue un muy buen defensor, termina siendo cuestionado no él, sino más bien la declaración, el concepto, por el colorado Paul Scholes, histórico mediocampista del Manchester United, que dice que a Cuti Romero no lo ve como en Tottenham, que le encanta su carácter y que le gustaría verlo en Manchester United. Por eso la pregunta de acá abajo. Por eso el cuestionarnos si existe la posibilidad de que Cuti Romero abandone Tottenham al final de la temporada por el presente que viene atravesando. Yo creo que hace rato que Cuti Romero tocó un techo en Tottenham. Es más, para mí lo último que le faltaba era ser el capitán absoluto del equipo, pero ya en la temporada pasada lo venía haciendo porque Heung-min Son, entre lesiones y desapariciones, fue más suplente. Si bien era designado como el primer capitán del equipo, no era quien llevaba la cinta en todos los partidos. De hecho, la usó mucho más Cuti Romero en partidos oficiales que cualquier otro jugador, y levantó la Europa League con la cinta de capitán. Bueno, no la tenía él, porque, como te dije antes, entró Heung-min Son y Cuti Romero le da la cinta para que pueda levantar el trofeo. Pero en líneas generales, no le queda mucho más a Cuti Romero que ganar en Tottenham. No le queda mucho más para demostrar. Y en el medio, con el malestar que hay en Tottenham, con este conflicto con la dirigencia, se reflotó la idea de que en Madrid el Atlético y el Real pueden llegar a pelearse por Cuti Romero de cara al próximo mercado de pases. Y para mí Cuti Romero tiene que dar un salto.
Para mí Cuti Romero necesita estar, así como en su momento lo dije de Diego Martínez y no se le dio, lo iba a dar al Manchester United, estuvo a nada de ser vendido, pero el United se decidió por Lamens. Bueno, tampoco es la mejor temporada, ¿no?, del Manchester United y no tiene garantías abajo de los 3 caños, pero más allá de eso, me parece que está bueno marcar que Cuti Romero ya cumplió un ciclo en Tottenham, que esta encrucijada con la dirigencia no hace más que alejar a quien hoy es la referencia, la figura, el capitán del equipo de Londres, con un Tottenham que aparte está en los puestos más bajos de la tabla de descenso, que está a nada de empezar a ver si se mantiene en primera o si sería fatídico que descienda al Championship. Es verdad que el descenso en Europa no es tan fatal como en Argentina, donde tenés 500 equipos en la primera B nacional y es imposible prácticamente volver. Y en el lado de Inglaterra, eso quizás es más accesible, sobre todo un equipo con el presupuesto y la infraestructura que tiene Tottenham. Obviamente, si llega a descender, va a tener un éxodo importante de jugadores. Yo no esperaría a que suceda eso para que Cuti Romero se tenga que ir. Sí me parece que el último acto de buena fe de Cuti Romero es mantener a Tottenham en primera, por más de que sea un objetivo muy corto, por más de que sea un objetivo muy mediocre. Para mí Cuti Romero no tiene más nada que demostrar en Tottenham, porque ya lo que tenía que ganar lo ganó. Ya le dio la satisfacción de tener a un campeón del mundo, que eso siempre agranda el ego y el apellido de un club. Le dio la satisfacción de levantar un trofeo de Europa League, que hasta incluso Tottenham venía con una seguidilla importante de años sin ganar títulos. Para mí Cuti Romero ya cumplió en el Tottenham y necesita ya con 27 años saltar y aprovechar este momento que es el mejor de su carrera, aprovechar para ir a un club que le suponga un desafío mayor. No sé si al Atlético Madrid, pero un Real Madrid podría ser una buena vara. No sé si a un Manchester City, por poner un ejemplo de o a un Arsenal. Yo creo que a Arsenal no iría. Pero ¿por qué no a un Chelsea? ¿Por qué no a un Manchester United, ya que tiene el visto bueno de Paul Scholes? ¿Por qué no, por ejemplo, tratar de buscar horizontes donde signifiquen un desafío para Cuti Romero? Yo creo que en líneas generales, insisto, y con esto ya voy a cerrar, Cuti Romero ya hizo lo que tenía que hacer en Tottenham, no le debe nada al club, porque sí es verdad que Tottenham le dio el rodaje que Cuti necesitaba para meterse en una Copa del Mundo y todo lo que vino después de Cuti Romero compartiendo años en Tottenham y que le bancaron lesiones y que le bancaron un montón de cosas. Yo creo que Cuti Romero ya se lo devolvió con esa Europa League, con el poner la cara todos los fines de semana, con una dirigencia que es un desastre, y con el desafío de, obviamente, poner a Tottenham en el lugar donde normalmente se merece, que es el más flojo de los 6 grandes que tiene Inglaterra, porque ordénenlo como quieran, Liverpool, United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, son más que el Tottenham. Los 5 que te nombré son más que Tottenham, mires por donde lo mires, y creo que Tottenham ya se encargó de estar en un lugar alto gracias también a Cuti Romero. Por eso te quiero preguntar, para vos, ¿debería Cuti Romero pegar un salto e irse del Tottenham a un mejor equipo? Quiero que en los comentarios me digas cuáles son los destinos donde te gustarían ver al central cordobés. Te voy a estar esperando en más videos con la selección, la liga y figuras argentinas como grandes protagonistas. No olvides de dejar tu me gusta y de suscribirte al canal, que es todo totalmente gratis. Chau. Felicidades.